En Tejemaneje, castidad, deseo y vida en el claustro. Las mujeres de la Iglesia. Están consagradas a Dios y han renunciado al mundo y a todos sus placeres para servirlo. Ellas son las mujeres de la Iglesia Católica que viven bajo los votos de pobreza, castidad y obediencia. Mujeres que deben acatar leyes dictadas por una jerarquía masculina que las oculta y las quiere hacer invisibles, desde el atuendo hasta la estructura religiosa que las relega y les impide ser parte del clero. En México, existen unas 28,000 monjas que se encuentran en conventos, misiones, albergues y colegios. En todos esos espacios, la disciplina, la obediencia y la sumisión son valores que se aprenden. La sexualidad está prohibida y condenada. Debajo de los hábitos no hay cuerpo, solo alma. En un mundo tan cerrado durante siglos, hoy existen voces que proponen el rescate de una teología femenina que cambie la estructura de la Iglesia y enfrente a la jerarquía masculina, como lo hizo Sor Juana Inés de la Cruz, quien nació justo hace 363 años, el 12 de noviembre de 1651. Nos acompaña hoy en Tejemaneje Judith Vázquez Arreola, teóloga feminista por la Universidad Iberoamericana y defensora de los derechos de las mujeres. Y también está en esta mesa Lolkin Castañeda, activista por los derechos humanos e integrante de la organización Acción Ciudadana de Construcción Nacional. Muchísimas gracias Judith, gracias Lolkin por estar aquí. Vamos, si les parece bien, a esto que hablábamos antes de entrar, sobre esta experiencia que viviste tú, Judith, dentro de un escenario religioso, un seminario. ¿Cómo estuvo? Bueno, yo tenía 20 años en aquel entonces y entonces participaba en una actividad, una pastoral, en aquel entonces una pastoral juvenil, en donde por supuesto que tienes una experiencia de religiosidad, ¿no? Conoces a Dios, conoces la estructura, pero creo que lo más importante es que perteneces a una comunidad. En ese momento creo que era la dimensión más valiosa. Yo doy el paso adelante para decir que me iba a ir de religiosa y entro a un proceso que se llama postulantado. En aquel entonces fue con las Madres Maristas en 1985, en enero de 1985, y entras a un periodo de prueba en donde vas como dejando los valores del mundo, ¿no? Entonces, cuando una mujer se arregla, se pone tubos, se pinta la cara, se decora las manos, en fin, usa una vestimenta adecuada para el lugar donde se desarrolla, lo que te obliga a este proceso es ir dejando todo eso. Entonces te cortas el pelo, no te puedes pintar la cara, no te arreglas las manos, tienes que vivir. Son requisitos que piden. Sí, como para ir adoptando el espíritu que en particular las monjas maristas tienen un espíritu y los valores son ignorada y oculta. No sobresales y no solo no sobresales, sino te escondes. No hagas nada por sobresalir, ¿no? Exacto, ¿no? Y cuidadito y hagas algo para sobresalir, ¿no? Entonces, eso, vas dejando el mundo de afuera, así les llaman, para entrar al mundo de la vida religiosa, ¿no? Mi ingreso era en septiembre, el 1 de septiembre del 85, pero en junio me enamoro de una mujer y para mí, en esa segunda oportunidad de mi vida, la primera vez que me había enamorado de una mujer fueron a los 15 años y esa era la segunda vez. La primera vez no hice nada, evidentemente estaba muy asustada, mi madre me descubre, me lleva al psicólogo a que me cure, me curo de los 15 a los 20 y a los 20 me vuelvo a enfermar. Y entonces me enamoro de una mujer y esa vez decido vivir una relación personal. De verdad, hablar de sexualidad a veces quisiéramos pensar que solo tiene que ver con lo genital. No, la sexualidad tiene que ver con todo tu ser, con tu pensar, con tu manera emocional, con tu química sanguínea, con tus impulsos de vida, ¿no? Es un impulso de vida que traes adentro. Entonces, me enamoro y decido. ¿Y tú en ese proceso estabas por entrar al convento? ¿Es correcto? 2 meses antes de entrar al convento. Pero ya tenías tú ese tránsito de haberte cortado el pelo, ya estabas
digamos. Ya estaba lista. enfilada. Mi vida tenía que ser, todos los días tenía que escuchar misa, todos los días tenía que hacer un rosario. Los fines de semana vivía la vida comunitaria con las monjas. Entonces, porque además nuestra vida comunitaria estaba al servicio del obispo y de los curas de la congregación, ¿no? Las monjitas sábados y domingos se dedican a darles de comer a los curas de los maristas en aquel entonces, ¿no? Y eso nos tocaba, servirles la mesa, lavar los trastes. Tú jovencísima, 20 años. 20 años. Y te enamoras, dices, nuevo motor. Y decido, además de todo, yo no sé si a los 20 años pude haber pensado de una manera distinta, decido ir a decir la verdad, ir a decir que ya no me iba a ir de monja porque me había enamorado de una mujer. Entonces, creo que no dimensioné lo que iba a seguir después. ¿A tu familia y a la superiora o a dónde ibas a entrar? No se lo dije a mi familia, se lo dije al superior, ¿no? A mi padre en la fe, que era en aquel entonces un cura que ahora está en Contadero, ya muy mayor, pero a la monja superiora sí. Le dije que no iba a entrar al convento porque me había enamorado de una mujer. Las palabras que utilizaron, sobre todo el padre, dijo que era yo una abominación y que me iba a ir al infierno. Eso fue lo que me dijo. No entendí lo que me estaba tratando de decir, solo lo único que sí entendí fue el desamor que generó hablar con la verdad. Porque era cierto, me había enamorado de una mujer y no me iba al convento porque me había enamorado de una mujer y había decidido vivir mi vida, ¿no? Eso no significaba ni que ya hubiera tenido sexo con ella, no, simplemente aceptaba que me había enamorado de una persona, igual me había enamorado de un hombre, pues estaba enamorada de una persona. ¿Y la superiora reaccionó igual? No, la superiora me cerró la puerta en la nariz y me dijo que fuera a hablar con mi padre superior, ¿no? Entonces, fueron insultos, fueron gritos, fue molesto, ¿no? Porque en ese momento pasas de la luz a la oscuridad. Para lo religioso, esta dicotomía, ¿no? De pureza, impureza, es como muy claro. La sexualidad pasa justo por esta dimensión corporal de la persona que la Iglesia o las instituciones religiosas han insistido en eliminar, ¿no? Nosotros deberíamos ser solamente espíritu, como si eso fuera posible. ¿Qué es, Lolkin, una de las cosas pendientes por ir avanzando, ¿no? Los derechos humanos, digamos, no todos son derechos, pero en torno a las mujeres religiosas, ¿no? Nosotros estamos fuera de un convento, de un aspecto religioso, ¿cómo observas esta realidad que también se da, ¿no? Hoy mismo seguramente muchas mujeres al querer entrar a un convento, a lo mejor por esta limitante no pueden entrar, ¿no? Sí, a mí me parece que en realidad tenemos una agenda pendiente en el ejercicio de los derechos humanos, en la garantía de los derechos humanos, porque en efecto aquí el tema del voto de castidad y de la pureza o la impureza es un tema que tendría que garantizarse y respetarse en el ámbito de lo personal. Es decir, cuando alguien decide hacer algo, debe de ser por su propia voluntad. Y bajo esa lógica, todas las agendas de derechos humanos, aborto sí, aborto no, lo decido yo. Burka sí, burka no, si es mi decisión. Matrimonio igualitario sí o matrimonio igualitario no, para mí, como mi decisión. Y no como una imposición de una estructura que lo que tiene de fondo es el control y el poder de ese grupo. Te recuerdo cuando estuvieron aquí dos compañeros ex seminaristas, ellos hablaban que casi 6 de cada 10 sacerdotes varones, bueno, todavía no hay sacerdotes mujeres, ¿verdad? En otras iglesias sí. Son homosexuales. En el caso de las mujeres, ¿qué registros tienes más o menos sobre eso? Es decir, ¿es el mismo porcentaje de mujeres lesbianas en la formación religiosa? Mira, 6 de cada 10. No hay una encuesta en varones en España, no existe una encuesta en mujeres. Sin embargo, lo que a mí me ha tocado conocer dentro de las religiosas es un porcentaje mayor. Las mujeres se permiten este contacto físico entre unas y las otras, por lo tanto, es más posible que se rebasen los límites permitidos, ¿no? Lo que sí sucede, y eso me consta por las compañeras con las que he vivido muchos años, es este abuso de poder de las superioras de las monjas inferiores. En alguna ocasión me afirmaban, el nivel jerárquico dentro de las congregaciones es proporcional
a lo que has permitido de violación a tu integridad, a tu persona, por las superiores. Por eso ese mito de las madres superiores que hasta se les teme y esas figuras tan terribles, ¿no? Tan dominantes, claro. Sí, y en realidad me parece que hay dos elementos. Por un lado, tú mencionas, Fernando, este dato que ofrecen, 6 de 10 son homosexuales. Correcto, 4 de 10 son heterosexuales. Y en el mismo sentido, ejercen una sexualidad abusiva, disipada y desinformada, ¿no? Porque pareciera que el foco solamente está en la homosexualidad y la realidad es que no. Esa es una pulsión que evidentemente se puede ver en espacios solamente de varones, en ese sentido, pero al haber una prohibición y una desinformación al respecto de una pulsión natural de las personas, lo que sucede es que tengan relaciones abusivas de varones hacia mujeres, de mujeres hacia mujeres, de hombres hacia hombres. Pero es que también, ¿no? La represión lleva a eso, ¿no? Desde luego. Es decir, la represión es tanta que lo que obliga a lo que lleva es a una sumisión que termine en ese tipo de condicionamiento, ¿no? Por supuesto, porque lo que yo he podido escuchar con algunas compañeras de monjas o ex monjas de Judith es justamente esta constante de veo a una compañera desnuda, una monja desnuda y siento un impulso. ¿Y qué tengo que hacer con eso? ¿A quién se lo digo? No hay como un canal justamente en el cual pueda haber una información adecuada para tener un desfogue, digamos, idóneo para una pulsión sexual, ¿no? Y entonces lo que sucede es que se inventan una serie de mecanismos que rompen cualquier, digamos, cualquier relación responsable, respetuosa. Emocionalmente y entonces, equilibrada. Claro, puede ser una situación abusiva o incluso no placentera, ¿no? Pero lo que sí me parece muy interesante es justo cómo las monjas tienen este continuum del ser mujer en nuestra sociedad, es decir, ignorada y oculta, es decir, al servicio de los varones. Y a partir de eso, cómo se les exige también a ellas renunciar al cuerpo y al placer personal. ¿Cómo viven? Pues mira, normalmente en un convento en particular, ¿no?, de Sagrado Corazón, de esta congregación, las mujeres son súper deportistas, aceptan la masturbación en alguna forma, de alguna forma conocen técnicas para sacar esa energía, que es una energía que se concentra en el cuerpo y que hay que solamente darle el cauce para que salga, ¿no? Conocer ese tipo de técnicas, que además a través de la meditación se puede lograr un orgasmo. Bueno, Santa Teresa de Jesús habla de una transverberación, ¿no? Y define esta energía que, dice ella, le penetra todo su ser y le llega hasta el centro de su ser y pierde todas las dimensiones. La descripción que hace Santa Teresa es lo más parecido a un orgasmo que yo podría definir, ¿no? Y eso se logra a través de meditación, de ejercicios corporales que hacen que el impulso se expanda y se diluya, ¿no? Bueno, estas monjas se dedican a buscar este tipo de técnicas para que las mujeres desarrollen estas técnicas, puesto que el celibato es obligatorio para permanecer dentro de la iglesia, ¿no? Y cuando llegan los casos en que las mujeres definitivamente son incapaces de permanecer en el celibato, pues se les da las gracias y se le abre la puerta y se van, ¿no? ¿Sí hay relaciones de parejas lesbianas en los conventos? Sí, por supuesto que sí las hay. Normalmente este tipo de relaciones la iglesia las define como amistades particulares, que además están prohibidas adentro de la iglesia por una bula papal. Entonces no solo no están permitidas, deben ser combatidas. Pero normalmente estas relaciones particulares son entre la superiora y alguna inferior, ¿no? Entonces nadie se le pone a la superiora. Entonces son admitidas, son silenciadas y conocidas por mucha gente.
viajan juntas o hacen la pantomima, muchas de ellas en que sale una primero y la otra le alcanza, ¿no? Y tarde que temprano la gente sabe que se fueron al mismo sitio, traen las mismas fotos, se compraron las mismas cosas, hay esas amistades particulares, pero todo es con esta doble moral, ¿no? O sea, hay un condicionamiento de poder y una reproducción de los valores sociales que lo que planteaba Judith también, el asunto masculino dentro de las formas sociales, dentro de los conventos, pero también afuera, es decir, cómo se reproduce la figura masculina en esos condicionamientos de poder. Hay una reproducción social ahí entonces. Desde que obligan a prácticamente las mujeres religiosas a atender Claro. a los hombres, ¿no? Claro. Sí, desde luego, y evidentemente aquí es una estructura de poder a partir de la cual se van anclando todos estos códigos que son los que permiten la estructura y el orden dentro de las congregaciones, ¿no? Entonces, por eso hay estos entendimientos en donde alguien no cuestiona a la otra persona, pero sí a la de abajo, ¿no? En algún momento escuchaba el comentario de alguna de las monjas que ella era abusada por la madre superiora, ¿no? Y que entonces la llamaba y se metía en su cama y una serie de cosas a las cuales además esta monja que denunciaba esto, que lo denunciaba en silencio además, ¿no? O sea, tampoco es que hubiera iniciado un proceso, sino más bien lo contaba así como con mucha vergüenza, pero no sabía qué tenía que hacer, o sea, no sabía hasta dónde su cuerpo le pertenece o le pertenece a la otra, y además hasta dónde ella está obligada por esta estructura, por este acondicionamiento que tiene a resistir ese tipo de abusos con tal de no dejar de pertenecer a ese grupo. ¿Cómo canaliza una monja alguien que está en un convento su erotismo, por ejemplo? Pues muchas veces a través del arte, ¿no? Muchas monjas están metidas en la música, están metidas en la pintura, están metidas en el baile, ¿no? Los derviches son monjes que a través del baile entran en unos estados de concentración impresionante que en algunas ocasiones ellos mismos levitan, ¿no? Es un manejo de una energía que desconocemos. Pero en la medida en que la Iglesia se aferre a vivir en una realidad que no existe, seguir diciendo el cuerpo hay que reprimirlo, la ciencia hay que negarla, los derechos hay que controlarlos, a las mujeres hay que someterlas, seguimos viviendo, siguen imaginando ese mundo que nunca existió y que nunca va a existir. Pero tú nos has contado, ni siquiera la Iglesia las reconoce como religiosas. No, las mujeres no son más que laicas consagradas dentro del sistema religioso. Ya ahí hay un escalón abajo de reconocimiento. Pero a lo mejor, porque además históricamente la mujer se le ha puesto el estigma de la responsabilidad del pecado original, que es una aberración absoluta desde la narración misma, ¿no? Entonces las mujeres somos inferiores, no somos iguales. Los derechos de los religiosos, de las religiosas, ¿cómo se ven desde la perspectiva laica? Es decir, también debe ser un compromiso de empujar, aunque estén en su mundo, o que parece otro mundo, que tenga sus propias estructuras, respetables o no de conducción, sí debe de estar en la mira de los que están fuera, ¿no? Los laicos, ¿no? ¿Cómo ves ese fenómeno? Si hay que incidir en que incluso dentro de las congregaciones o dentro de los mundos religiosos se respeten ciertos derechos, ¿se avancen o no? Estos son discursos de la Edad Media, en donde en ese momento se define quién define a la sexualidad: la Iglesia, las religiones, la medicina y el derecho. Y a partir de eso, entonces, se instituye lo normal, anormal, lo pecado y la gracia, ¿no? Lo sagrado, y lo que está legal e ilegal. Legal e ilegal. Entonces, a partir de eso, tendríamos que empezar a deconstruir esos prejuicios, que son justamente los que han mantenido al margen a personas lesbianas, homosexuales, a personas indígenas, a las mujeres,
y a ir haciendo todos estos escalones que pareciera inalcanzable de llegar a la igualdad. Entonces, sí, yo creo que el tema de los derechos humanos al interior de las iglesias, al interior de las religiones, debería ser una garantía en todos los sentidos, ¿no? Porque forma parte solamente de una expresión ideológica de quienes participan ahí, pero que de ninguna forma esa ideología les puede hacer renunciar a su dignidad. A la iglesia se le acabaría la estructura que tiene por completo, o sea, caería de un pedazo. O puede transformarse, ¿por qué no Claro. ser optimistas o esperanzadores jugando con esa terminología de que se puede transformar? O al menos los estados laicos como este sí creo que deberían de seguir instrumentando mecanismos de vigilancia de los derechos humanos aún en estructuras tan cerradas o diversas como son las religiosas, Que ¿no? parecen de otro Pero, mundo, ¿no? Fíjate, hay un dato curioso. La Declaración Universal de los Derechos Humanos la firman, exceptuando 2 países en el mundo, todos los demás. Y los países que no la firman son Palestina y el Vaticano. Porque sus estructuras son teocráticas, ¿no? Ahí el jefe supremo no es la comunidad, es Dios. Y claro, ese siempre tiene administradores, muy hábilmente, ¿no? Creo que en eso estriba como la posibilidad de construir un mundo distinto. Los derechos humanos desde 1948 han venido construyendo plataformas para obligarnos a mirarnos como iguales desde la diferencia. Y todas las cosas que no tienen que ver, que no pasan por este filtro de la sexualidad, como son los derechos de las personas indígenas, los migrantes, las personas adultas mayores, en fin, estas realidades. Claro, ¿quién puede decir que no merecen ser tratados como iguales las personas ancianas, o las personas indígenas, o las personas humildes, ¿no? ¿Quién va a decir, quién se va a atrever a decirlo? Yo diría, tendría que ser exactamente el mismo. ¿Quién diría que los homosexuales no deben ser tratados como igual? A mí se me ocurre que tendría que todo el mundo decir, claro, pues son personas, ¿no? Entonces, ¿por dónde pasa la agenda de los derechos humanos en la iglesia? Es distinto, es que ahí las concepciones, usamos el mismo lenguaje, pero los conceptos son distintos. El concepto de dignidad humana desde los derechos humanos tiene que ver con este valor que tienes por el simple hecho de ser persona, ¿no? Este principio pro persona, que es el eje central de donde arrancan todos los derechos humanos y todos los derechos en general. Sin embargo, la dignidad desde lo religioso tiene que ver con una relación de pureza con Dios. Tú eres más digno ante Dios mientras menos pecados tienes. Y es una distinción abismal, aunque es la misma palabra, somos muy distintos. Por eso un Estado confesional no puede admitir que haya alguien que le venga a decir cómo tiene que hacer las cosas y cómo debe gobernar. Por eso no pueden subsumir su poder a un universo de países que dicen todos somos iguales. No, espérame. En este Estado no. Ahora, usando un puente con los valores que dice LOL, pareciera que los religiosos en todo el mundo, los religiosos católicos romanos, son de una nacionalidad distinta al país de origen, ¿no? Ellos son religiosos. Por lo tanto, eso te da inmunidad, ¿no? Entonces tú puedes violar, matar, cometer abortar o abusar, robar incluso, ¿no? Hay historias, lavar dinero, porque eres religioso. Entonces este Estado te protege. Y lo único que hace es, para que el Estado en donde estás no te juzgue, te lleva a otro país en donde ya estás inmune, ¿no? Y eso tendríamos que combatirlo en todos lados. Incluso en ¿no? las iglesias, ¿no? Claro, o sea, sus derechos son mis derechos. Claro, Mis derechos desde son luego. sus derechos. Pero yo creo que hay un elemento muy importante. Un pecado no es un delito. Son dos cosas totalmente distintas. Entonces, cada quien, finalmente una religión es una ideología, como podría ser participar en determinado partido político. El tema es que los derechos humanos no están a consulta. Es decir, si la Iglesia Católica reconoce o no el matrimonio civil igualitario, por ejemplo, de una pareja de lesbianas, si no lo reconoce, ese es su asunto, pero jurídicamente es un derecho. Y ese es el tema,
que de pronto están haciendo leyes desde los púlpitos y entonces están dando una serie de argumentos para restringir los derechos humanos a lesbianas y homosexuales con base en una religión que no tendría que ser una moral colectiva. Estamos casi por concluir, se nos vino el tiempo. Quería, si me permite, Judith, nada más cerrar con esta idea de avanzada en términos de discusión, al menos dentro de la Iglesia Católica. Sí, ¿qué se está trabajando? ¿Qué hay en base al reconocimiento de la dignidad de la homosexualidad, del lesbianismo dentro de las iglesias y su relación mujeres, Dios, mujeres, hombres, mujeres de jerarquía católica? ¿Qué hay? Bueno, mira, habemos mujeres y hombres comprometidos con una teología de nuestro tiempo, ¿no? En el siglo pasado se llamó teología de la liberación y han dicho que la teología de la liberación ha muerto en Latinoamérica. Surge en Latinoamérica y dicen que ha muerto en Latinoamérica. Habemos pensadores que creemos que es irrelevante decir, darle un nombre preciso. Lo que queremos es encontrar valores en nuestras tradiciones religiosas para devolverle a las personas la esperanza. A mí me parece muy importante el hecho de que la religión, en este caso católica, juega un papel determinante en la definición de las normas y de las formas de relacionarnos. Y justo bajo esa lógica y pensando en una agenda de derechos humanos, ninguna persona permitiríamos que se le redujeran derechos a otra persona por su religión. Y entonces, ¿por qué si lo consentimos? Por ser mujeres, por ser lesbianas, por ser homosexuales, por ser indígenas. ¿Por qué ahí sí hay una justificación anclada en la misma que les eximiría de cualquier vulneración a una persona como es la religión? Fíjate que, por último, quiero comentarte que dentro de la iglesia, como en todos los círculos de sociedades, ¿no?, hay corrientes o hay grupos de personas que coinciden en una idea. Hay movimientos de varones que luchan por el celibato opcional, ¿no? Casaldáliga, que es un cura de Sudamérica, encabeza esto y dice, pues es que no habría por qué no hacerlo opcional, ¿no? En antiguo así fue, los hombres podían o no ser célibes, pero ahora es una obligación. Entonces dice, hagamos esa, luchemos por conseguir el celibato opcional. Hay otra corriente de hombres que luchan por poder ser hombres y mujeres, hombres casados adentro de la iglesia. Antes también, antes del concilio de Letrán, los hombres podían casarse, ¿no? Incluso hay testimonios en donde hubo matrimonios entre dos hombres o dos mujeres. Hay testimonios en algunos documentos en donde así se usaba. Digo, ¿por qué no hacer esos movimientos? Hay otra iglesia de renovación donde dice otra iglesia es posible, en donde la comunidad religiosa es quien debe de escoger a sus representantes, sus jerarquías, es aspirar a una iglesia democrática, ¿no? Hay estas corrientes adentro de la iglesia que están, como en muchas veces, los pensamientos calladitos, ¿no? Calladitos porque el salir a la luz es ponerse al tiro de la pistola para que acaben con ellos, ¿no? Por mucho que el Vaticano hoy diga que es abierto a cualquier tipo de expresión y que no lo es cierto, que no es cierto. Se dé alas de santidad en ese sentido, ¿no? Claro. De que va avanzando y quiere avanzar y todo lo demás. La realidad es que durante siglos no ha sucedido eso. Así es. ¿No? O sea, Así lo que es. dices. Y bueno, yo digo, no hay que creer todo lo que escuchamos. El representante ahora de la iglesia es un hombre muy inteligente, muy carismático, que lo único que no debemos olvidar quién es, ¿no? En particular las lesbianas y los homosexuales, fue el principal opositor del matrimonio en Argentina. Hoy es el jerarca de una iglesia que de ninguna manera va a abrirle las puertas a los homosexuales, las puertas de la redención a los homosexuales y las lesbianas, ¿no? Y menos a las mujeres. Y que dice que va a castigar pederastas de abusos y no No, pues él no tendría que castigar, con con que se le entregue al Estado de donde fue motivado, con eso tendríamos nosotros la sociedad pagada. Empezaríamos por el reconocimiento de la iglesia de todo esto que hemos platicado, ¿no? Con Así que es. reconociera que ha omitido y que no ha hecho bien, yo creo que ya sería un gran avance. Pero además porque existe, no puede dejar de reconocer Claro. algo
que es evidente, ¿no? Pero tiene 21 años de no reconocerlo. 21 siglos. 21 Pero siglos, tenemos afortunadamente dos voces como ustedes, de verdad, lo cual le agradecemos mucho. Muchas Rol gracias. desde la perspectiva de activista civil, tú también, Muchas pero gracias. ella con el gran enfoque de especialista en teología, y a lo cual le agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros, de Muchas verdad. gracias. Y muchísimas gracias a todos ustedes.